Si usted identifica estos versículos, no diga nada. Espero es para los que no los conocen. Y quiero que esto nos ayude a entrar en el tema que el Señor nos tiene para esta mañana, el mensaje de esta mañana. Dice la Escritura: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién habla estos versículos? ¿De quién habla? No, ¿dónde está? ¿De quién hablan estos versículos? ¿Seguro? ¿Cuántos dicen que están seguros que es de Jesús? Amén, qué bueno, qué bueno. Por favor, ahora acompáñeme al sitio donde están estos versículos. Isaías capítulo 53. Y quiero en esta mañana anunciarles algo. Bueno, ¿cuántos saben que estamos llevando una serie? Estamos llevando una serie que se llama, yo casi dije los consejos de Dios, de verdad, pero no, ustedes sí se acuerdan, es a la gloria de Dios. En estos versículos en el día de hoy vamos a encontrar el nombre del tema. ¿Qué les parece? No lo voy a decir esta vez de inicio, sino que vamos a encontrar el nombre de este mensaje en los versículos que vamos a estudiar. ¿Ok? Yo quiero pedirles una disculpa. Mi computadora se me apagó de forma inesperada. Ya va a regresar. Vuelve. Pero pudiera decirles lo siguiente: cada uno de nosotros, cada uno de los aquí presentes, ha vivido circunstancias o situaciones en la vida que de alguna manera le han dejado marcado y han dejado cicatrices que prácticamente son imborrables. ¿Cuántos les ha pasado eso? Pero hay algo aún más profundo, y es el hecho de que esas cicatrices imborrables en nuestro físico son mucho más llevaderas que las cicatrices que hay dentro de nuestro ser. ¿Aló? Lo voy a decir de nuevo. Las cicatrices físicas son mucho más fáciles de llevar y más asumibles que las cicatrices que están dentro de nuestro ser. ¿Ok? Hay una gran necesidad, mis amados hermanos, de descubrir muchas cosas y entender que tenemos cicatrices por consecuencia de heridas. ¿Cierto que sí? Ok, estamos de acuerdo en eso. Entonces, voy a leer, vamos a comenzar leyendo el Isaías 53, perdón, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura veremos, más inatractivo para que le deseemos. ¿Sabe? Uno de los más grandes problemas que tiene la humanidad hoy es justamente que ha puesto los ojos en todas las cosas, pero ha despreciado y ha menospreciado a aquel que tiene el poder para salvar las almas, que tiene el poder para llevar y recoger a cada herido, a cada agonizante que vive y camina en este mundo. Y esto puede sonar como una contradicción. ¿Cómo puede ser un agonizante alguien que camina? Pero espiritualmente y emocionalmente hay personas que caminan agonizando en esta vida. Yo no sé si usted ya ha sido resucitado por Cristo. Yo no sé si usted ha sido revivido
por la sangre nueva de Cristo lavando sus pecados. Pero permítame decirle que ninguno de nosotros, estoy completamente seguro de esto, ninguno de nosotros se escapa a esta situación, porque a veces en la vida caminamos casi sin querer caminar. Hay muchos que sienten que su vida no tiene sentido. Hay muchos que sienten que su vida no vale la pena vivirla. Pero hoy el Señor nos quiere hablar de heridas. Y no quería decirlo tan rápido, pero va a ser así. El nombre de la predicación es heridas para su gloria. Amén. ¿Cuántos saben que Jesús murió en una cruz? Y como ustedes se dan cuenta, estos versículos nos hablan claramente de Jesús. Los versículos siguientes dicen: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, por eso no tenemos sanidad. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vamos a ver vamos a ver hasta el versículo número 12 hoy. Y desde ya les quiero contar algo. Ya les hice una pregunta a la cual ustedes respondieron que aquí se habla de Jesús, ¿cierto que sí? Pero algo que tal vez algunos no saben, y es que esto está escrito en el libro de Isaías, y fue escrito 730 años antes de que Jesús muriera en la cruz. Qué maravilloso es, qué maravillosa es la palabra de Dios. Esta es una profecía tan grande, tan perfecta, tan exacta, que si los evangelios no existieran, los hombres conocerían quién es Jesucristo por este capítulo. Hace unos años, un hombre encontró los rollos del Mar Muerto. ¿Cuántos saben de eso? Los rollos del Mar Muerto se encontraron fragmentos de algunos libros de la Biblia, y también se encontró el libro de Isaías, escuche esto, completo. Y fue maravilloso que los hombres estudiosos, eruditos y encargados del estudio de las escrituras pudieran testificar que este libro de Isaías que usted tiene en sus manos hoy estaba completamente, o sea, exacto a lo que se encontró en el Mar Muerto. Eso nos habla de la veracidad de la palabra de Dios. Eso nos habla del grandísimo regalo que Dios ha dejado a la humanidad, su santa palabra. Amén. Entonces, este pasaje que estudiaremos hoy fue escrito por el profeta Isaías hace unos 730 años atrás, antes de la crucificación del Señor Jesús. Y quiero ir más adelante para decir lo siguiente. Dice la escritura: ciertamente, en el versículo número 4, ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Ahí hay una coma, paremos ahí. Mire esto, miren el Dios bueno que tenemos. Dios, en su infinita misericordia, considera aquí el pecado como una enfermedad. ¿Se da cuenta de eso? Claramente dice la palabra que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, Dios está hablando aquí que es por la llaga del Señor que fuimos nosotros curados, también dice la escritura. Y por medio de los sufrimientos del Señor nosotros fuimos sanados. Por medio de nuestro Señor el pecado es perdonado y somos liberados del poder del mal. Esto es visto como la curación de una enfermedad o una afección mortal. En esta vida presente, mis amados hermanos, den gloria a Dios por esto. El Señor trata al pecado como una enfermedad. Si lo tratase inmediatamente como un pecado y nos trajera a su
corte celestial, seguramente que de inmediato nosotros quedaríamos totalmente hundidos, totalmente aniquilados, y no tendríamos ninguna esperanza, ni podríamos responder a sus acusaciones, porque Dios es justo y Él es veraz. Él nunca mentiría y nunca diría alguna calumnia contra nosotros. Ustedes y yo sabemos que hemos pecado y no podremos entonces responder a todo lo que Él nos acuse. No podremos defendernos de su gran justicia, pero en su gran misericordia el Señor llama a nuestro pecado como enfermedad por un tiempo, ¿ok? Entonces, esto lo hace por pura piedad, no trayendo de primer momento todo aquello que nosotros hemos hecho, y esa misericordia lo lleva a decir que nosotros estamos enfermos, en lugar de decir que somos unos rebeldes y pecadores. Dios lo dice, sí, pero permítame mostrarles en este mensaje que Dios inicia o comienza diciendo que estamos enfermos de pecado, que estamos enfermos, ¿ok? Entonces Dios es muy clemente de parte suya, pues que Él haga eso, aunque el pecado sea de cierto una enfermedad, pero es algo mucho más grave también. ¿Cuántos saben eso? Ok, si nuestras iniquidades fuesen el resultado de una enfermedad una enfermedad inevitable, podríamos reclamar piedad, porque uno estando enfermo dice, pero si yo estoy enfermo, ¿de qué me pueden acusar? Pero nosotros, mis amados hermanos, pecamos voluntariamente. ¿Sí o no? No se hagan, ¿sí? ¿Pecamos voluntariamente o no? Y algunos dicen amén, con gusto. No. Elegimos el mal. Nosotros transgredimos en nuestro propio corazón y por tanto llevamos una responsabilidad moral que convierte al pecado en un mal infinito. Nuestro pecado es nuestro crimen más terrible, y es más bien un crimen que una calamidad. ¿Entienden? Es más bien un crimen que cualquier cosa mala que nos haya pasado. Sin embargo, Dios lo mira de otra manera por un tiempo para tratar con nosotros sobre un terreno en el cual podamos tener una esperanza. Y no morirá todavía la perversión de nuestro pecado. Veamos entonces que Jesús va a la cruz y no va por su propia enfermedad. No es su propia enfermedad la que lo deforma en la cruz. ¿Cuántos saben que Cristo fue deformado, desfigurado? No es verdad esa fotico que nos venden ahí con 3 chorritas de sangre bien puestecitos para que no le tape ninguna parte de la cara. La palabra del Señor que hemos leído aquí dice que Él no tiene hermosura, que no hay nada atractivo en Él. Las espinas atravesaron sus sienes y le hicieron hinchar su cabeza de tal manera que si hubieran querido retirar la corona de espinas, no hubieran podido. Estaba totalmente desfigurado. Entonces no es su propia enfermedad la que lo deforma, sino es nuestra enfermedad. No es su pecado el que le condena, sino nuestro pecado. Y la palabra dice también, y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Yo quiero que se grabe esta palabra, herido, porque vamos a hablar de heridas, ¿ok? Dice la escritura en el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Aquí encontramos entonces la real causa por la cual él fue herido. Este versículo cambia o transforma el lenguaje de enfermedades del versículo 4 y ahora nos habla en un lenguaje de pecado y rebelión. Y esto nos acerca más al tema de esta mañana. La rebelión por la que el siervo fue herido es la nuestra. El pecado por el que él fue molido es el nuestro.
¿Estamos de acuerdo? Entonces las heridas, la herida de la que estamos hablando aquí es la causante de la muerte de Cristo. Pero escuche esto, sin esas heridas usted y yo estaríamos condenados, condenados, condenados. Por eso la prédica en esta mañana se llama heridas, no las tuyas ni las mías, sino las de Él, heridas para la gloria de Dios. Amén. Todo esto, lo que son las heridas de Cristo, nos llevan al cielo. Pero nuestras heridas las toma Él para llevarnos a Él. Amén. Las heridas que nosotros vivimos, sufrimos, como les decía al inicio, traen consecuencias físicas y espirituales y cicatrices que si no se entregan a Dios nunca serán curadas. Amén. O sea que si usted tiene algo por ahí ya guardado, vaya sacándolo, porque en este día Dios quiere sanar heridas. Amén. Yo espero realmente que el Espíritu Santo sea en esta mañana dándote convicción de pecado y seas movido en lo profundo de tu ser a entregar tus pecados a Cristo para que alcances misericordia y gracia, y hoy sean cerradas esas heridas y puestas en manos del Señor para glorificar a Dios a través de la libertad con que Cristo nos hace libres. Amén. Mire, hermanos, para no confundir de pronto esto de las heridas y de las enfermedades y de todo esto, y que el Señor llevó mis heridas y que luego llevó mis enfermedades, hay algo que es importante. ¿A cuántos de ustedes creen que nosotros tenemos que arrepentirnos de la gripe o la fiebre que nos da? No, ¿cierto? Pero se nos dice que debemos arrepentirnos ¿de qué? De nuestros pecados. Entonces aquí está la diferencia. La obra del Señor está planeada desde el mismo cielo para que nuestras heridas sean puestas en Cristo, y nosotros, ustedes y yo, pecadores ahora redimidos, podamos alcanzar el plan de Dios para nosotros, que no es otro que le demos gloria por la eternidad. Amén. Entonces, aunque algunas enfermedades sí son consecuencia del pecado, ¿saben eso? ¿Cierto que sí? Aunque algunas enfermedades sí son consecuencia del pecado, nosotros no somos llamados a arrepentirnos de nuestra enfermedad, sino del pecado. Amén. Ahora, las heridas que nosotros llevamos, ¿tienen algún valor? Definitivamente sí. Hay un poder en cada herida que es cerrada de parte de Dios, y aunque no deseemos llevar sus marcas, cada una de ellas tiene una historia detrás, ¿sí o no? Cada herida que nosotros hayamos recibido tiene una historia detrás. Y hoy puedes decidir, escuche bien esto, hermano, hoy ustedes pueden decidir perecer con ellas eternamente o entregarlas a Cristo para la gloria de Dios. Dese cuenta esto, por favor, tome en cuenta esto. Nuestras heridas llevan a Cristo a la cruz. Nuestros pecados llevan a Cristo a la cruz, ¿ok? Nuestros pecados llevan a Cristo a la cruz. Y que nosotros entreguemos todos nuestros pecados y nuestras heridas lleva o nos da autoridad a nosotros para ser llevados por Cristo a la misma gloria de Dios. Voy a repetir esto mucho para que quede bien establecido, ¿ok? Entonces, cada una de las heridas puede ser un medio para contar a otros una enseñanza y llevarlos a tener una esperanza. El poder de las heridas es mayor que nuestras palabras, porque ellas hablan más fuerte y de forma más convincente que nuestros labios. Cuando usted y yo, después de ser dañados, de ser abusados, después de sufrir heridas, las traemos a Cristo
y tenemos victoria sobre esas heridas, permítame decirle que eso es una herramienta en la vida de cualquiera. Es una herramienta en la vida de cualquier cristiano para mostrarle a los demás la gloria de Dios y cómo Dios tiene poder para cambiar heridas por grandes y hermosas cicatrices que en lugar de traer vergüenza, traen gloria a Dios. Amén. Pablo tenía cicatrices que hablaban de sus persecuciones. ¿Dije bien? Persecuciones, maltratos, padecimientos por la causa de Cristo. Eso lo dice 2 Corintios 11:25. No quiero detenerme mucho porque el tiempo se me va muy rápido. Si quiere solamente apúntelo, pero me gustaría que veamos también o pongamos en la pantalla Gálatas 6:17, donde encontramos un pasaje en el que Pablo nos habla de llevar en nuestro cuerpo las marcas del Señor Jesús como Él lo hizo. Marcas físicas a veces, emocionales en otros casos, pero usted y yo estamos llamados a llevarlas, querramos o no. Ahora, como mencioné, no todas nuestras cicatrices son físicas. No todas son producto de una herida en la piel que con el tiempo ha cerrado y podemos verlas claramente. Hay cicatrices emocionales que son fruto de pérdidas dolorosas. Puedes haber perdido una relación o una persona amada y el dolor dejó una huella profunda y quizás no lo has superado. Es una cicatriz en tu vida. Los abusos experimentados en la vida dejan cicatrices emocionales y muchas veces también en el cuerpo. Estas son más difíciles de cerrar y muchas veces no queremos mostrarlas ni recordarlas. Mire, hace poco hablé con un hombre que me decía que se había acabado o se estaba divorciando, estaba prácticamente divorciado. Y me dijo, es que yo ya no quiero ni tocar el tema. Y yo le dije, hermano, eso es igual que un dolor de muela. Es algo terrible tener un dolor de muela. ¿Cuántos quieren tener un dolor de muela? ¿No? Voy a orar para ver si no les da. ¿Sabe? Es terrible un dolor de muela, ¿cierto que sí? Pero un proceso de divorcio es algo parecido a un dolor de muela. Esa cosa no se calma, no se quita de ahí. Y y el miedo a ir al odontólogo, ¿sí o no? Uf. Pero un dolor de muela y él llega al odontólogo y le dice, o el dentista le dice, hermano, la perdió. ¿Y qué pasa? Uno no quiere que le toquen ahí. Pero sin embargo, ¿cuántos se acuerdan de ese sonido tan bonito, tan agradable? Eso es algo muy doloroso. Pero déjeme decirle, después de que le sacan eso a uno, todavía, dígame, ¿quién quiere a los 5 minutos estar que alguien le toque ahí? Nadie, uno no quiere que le toquen eso, ¿sí o no? Y le dije a este hombre, hermano, no se preocupe. Al igual que un dolor de muela, cuando ya luego retiran la muela, con el tiempo eso va cerrando. Y yo no sé si a alguno le falte una muela, pero con el tiempo uno llega hasta a morder y no se da cuenta que ahí no la tiene. Estoy muy odontólogo hoy. De todas maneras, hermanos, sea que tu cicatriz sea física o emocional, cada una de ellas nos lleva a recordar un evento, a evocar memorias que no siempre son alegres, pero siempre son una vía para ayudar a otros, para traer esperanza a otros y aún a nosotros mismos. Porque cuando nosotros miramos atrás y vemos lo que Dios ha hecho con nuestras dificultades, con nuestros dolores, con nuestras heridas, con nuestros sufrimientos, ¿cuántos de ustedes pueden decir gloria a Dios porque Dios estuvo conmigo en los momentos de angustia? Gloria a Dios porque en medio de la aflicción Él estuvo conmigo. Gloria a Dios porque estuve enfermo y Él estuvo en mi cama. Gloria a Dios porque estuve triste y Él me consoló. Gloria a Dios porque estuve en una celda y de ahí Él me sacó. Gloria a Dios porque a través de todos mis sufrimientos he podido conocerle más y más a Él.
¿Cuántos pueden decir gloria a Dios porque Él ha estado con ustedes? Aleluya. ¿Saben? Las cicatrices físicas son más fáciles de mostrar que las espirituales. Eso ya lo había dicho. Pero también dije que lo iba a repetir mucho. Porque estas cicatrices emocionales esconden emociones muy fuertes, muchas veces vinculadas al abandono, al abuso, al atropello. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos por el bullying, al desprecio y a tantas otras formas en las que podemos ser heridos. Pero la gloria sea para Dios que cuando entregamos esas heridas a Él, eso es medio para llegar a la misma presencia de Dios. Ya veremos un poco más adelante cómo Dios hace todo esto. Amados hermanos, pero por más que deseemos esconder nuestras heridas emocionales, la realidad detrás de ellas está en nuestra alma y ha dejado una herida profunda que necesitamos que cicatrice. Si no lo hace, si no lo ha hecho adecuadamente. Permítame en un momento. Alguien me preguntó: ¿qué tanto toma usted ahí, pastor? Y dije: yo soy colombiano, adivine qué tomo. Café. Si la cicatriz no ha cerrado adecuadamente, hoy estás en el lugar perfecto. Porque hoy tú estás escuchando la palabra de Dios, el evangelio, que es el único que puede hacer con su poder transformador que esas heridas y esas cicatrices sean para la gloria de Dios. Amén. ¿Ustedes recuerdan a Jesús cuando primero se le apareció a los discípulos? Por favor, leamos Juan 20:20. Él les mostró las cicatrices en sus manos y solo así ellos le reconocieron. Y uno podría preguntarse: ¿cómo es que Cristo resucita y mantiene aún las cicatrices? ¿Cierto? Ustedes se preguntarán por qué, siendo Él quien sanaba y teniendo todo poder, con el que Él daba vista a los ciegos, oído a los sordos y hacía caminar a los paralíticos, aquel hombre tan maravilloso, Dios mismo en la tierra, que con solo un pensamiento y palabras dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha, ¿cómo Él entonces nos resucitó sin sus marcas, sin sus llagas, sin sus heridas? Pues lo hizo por ti, por mí, por los suyos. Tomás no fue capaz de creerle al resucitar. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Ustedes le hubieran creído? Todos dicen sí, pero porque saben la historia. Si ustedes no conocieran nada de Jesús y leyeran su historia por primera vez, ¿le creerían? Ahora dicen todos igual: sí, yo sí. Pero no, es porque usted ya se sabe la historia. ¿Y sabe por qué no creeríamos? Porque los hombres tenemos un gravísimo problema en nuestro corazón, incrustado en nuestro ADN. ¿Y sabe cuál es? La incredulidad. La incredulidad hace estragos en el corazón de los hombres. Porque si los hombres pudieran creer fácilmente, este lugar no sería tan pequeño como es ahora, sino que habrían miles y miles y miles escuchando y queriendo saber más de aquel que les amó, que les salvó. Pero ellos no creen. Y la incredulidad es un gran pecado. Los discípulos estaban conscientes incluso de que necesitaban ayuda para creer. Llegaron a decirle a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Y lo estaban viendo. Así que ni porque nosotros lo hubiéramos visto también estaríamos en las mismas. Amado hermano, así es que Jesús retuvo las cicatrices de sus heridas por amor a nosotros, para que crean que Él es el Cristo resucitado. Y más aún, Jesús tendrá sus cicatrices por toda la eternidad para que le demos gloria por ellas. Amén. Cuando Él las mostró, entonces ellos creyeron. ¿Sí o no? Cuando le dijo a Tomás: mete la mano en mi costado, donde en mi herida,
Entonces Tomás, ¿qué pasó con él? Creyó. Aquí ninguno ha creído, pero Tomás creyó. ¿Ven el poder de Dios en tu vida? ¿Pueden reconocer su poder para sanar, para levantar, para transformar? Y de la forma que lo hace contigo, le da esperanza a los demás. Cuando Dios comienza a manifestarse en la vida de una persona, mire, fíjense nomás en su propia familia. ¿Cuántos son el primero en su familia de ser cristiano? Hermano. ¿Sabe una cosa? Tarde que temprano, yo les aseguro, tarde que temprano, Dios cumplirá sus promesas porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Pero ¿sabe cómo es posible que su familia crea? Cuando sus heridas sean para la gloria de Él. Cuando usted las entregue. Cuando usted ya no se queje de ay, es que no tengo, ay, es que no puedo. Sino que cuando usted camina diciendo, gracias Señor, si no me das es porque me voy a volver loco con lo que me das. Y si me das, Padre Santo, yo te alabaré y te serviré. Y todo lo que me das, Señor, será para tu gloria. Amén. Por eso, mi amado hermano, nunca menospreciemos el poder de las cicatrices que podamos llevar. Nunca miremos como poca cosa lo que Dios nos ha permitido pasar, así sean cosas difíciles. Así hoy las estés viviendo, glorifica a Dios en medio de la dificultad. Anímate en Cristo a decirle, gloria a tu nombre, Señor. Aunque pase lo que pase, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Señor, tú siempre estarás conmigo. Señor, aunque no haya vacas en el corral, Señor, aunque no tenga nada, Señor, aunque vea oscura la noche, yo sé que tu luz resplandecerá, porque tú eres el Dios de gloria. Tú nunca me dejarás, tú nunca me abandonarás, Señor. Tú pagaste un precio por mí, yo lo creo, yo soy tu hijo. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oh Señor, tú aderezas mesas, Señor, delante de mis angustiadores. Yo tengo mi esperanza en ti, Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? Gloria a Dios. Entonces, nuestras cicatrices, nuestras heridas hablan a veces más que nuestros labios. Ellas simplemente dan gloria a Dios. Pero ¿cómo es posible glorificar a Dios con mis heridas? ¿Y por qué? Entremos un poco más en el. Ahora sí voy a comenzar a predicar. Esto era una introducción nomás. Entonces leíamos que la palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Piensen en esto. Nuestro pecado, por lo tanto, crea un conflicto para Dios. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Por un lado, nuestro pecado le disgusta. ¿Cuántos saben que Dios se disgusta con nuestro pecado? Que Dios aborrece el pecado. Pero por otro lado, Él nos ama. Así como le pasa a usted con sus hijos. Cuando hacen lo que no tienen que hacer, y usted dice, este cabezón, agradezca que es hijo mío si no le tumbo un diente ahí. Estoy muy odontólogo hoy, ¿se dan cuenta? Entonces, esto queda claro de la siguiente manera. Entonces, según su santidad, que exige castigo, pero también está su amor, que exige reconciliación. En ese tremendo conflicto que Dios tenía, Dios creó un proceso por el cual nos puede santificar de nuevo para incluirnos por completo en su comunidad y en su familia. Y estando ahí, ya con Él, cumplamos por último el fin o el propósito por el cual nosotros hemos sido creados, y no es otro que le demos gloria a Él. Amén. Y que estemos nosotros entre esa multitud de ropas blancas que le dará gloria por la eternidad. No vayan ahí, pero les voy a leer una parte de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 en adelante. Dice, después de esto,
Miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, y escuche esto, versículo 12, y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oh, gloria a Dios. Pero eso no es gratis, hermanos. Para poder estar ahí dando gloria a Dios, debemos ser nacidos de nuevo, entregando todas nuestras culpas al Señor Jesús, quien es el medio dispuesto por Dios para hacernos volver a Él, para llevarnos a Él, para la gloria de Él. Amén. Entonces, por último, el fin es que nosotros veamos las heridas de Cristo, o veamos en las heridas de Cristo la misma gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Este trabajo de Cristo en la tierra nos salva a nosotros con un propósito final. ¿Cuál es? Darle gloria al Padre. ¿Y por qué esto es tan necesario para mí? Mire lo que dice el versículo 6 de Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Gloria a Dios por los que hoy están volviendo al Señor. Gloria a Dios porque hoy algún apartado está volviendo. Yo no sé si a quién le estoy diciendo algo, pero Dios es bueno. Hermano, ¿sabe? Las ovejas son animales bonitos, ¿cierto? Pero no son nada sabias. Se alejan sin darse cuenta, se apartan del rebaño siguiendo el pasto e ignoran el peligro. A veces las ovejitas van por ahí y el tigre allá a 10 metros. Y no lo han visto ustedes ahí en esos documentales. Y uno haciendo fuerza: oh, despierta que te van a comer. Y ella está ahí. Y el tigre para encima. Hermano, las ovejas son animales inocentes, pero un poco tontas. Nosotros a veces nos comportamos así. Y no, es que yo soy una ovejita del Señor. Sí, pero no seas una oveja tonta. No andes detrás solamente de lo terrenal, de la comida. Levanta tus ojos, mira al horizonte y podrás ver. Y podrás ver. Si ves el cielo, verás la gloria de Dios. Y si miras hacia la tierra, verás que ahí es un lugar donde hay que caminar con sabiduría. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Dice la palabra en la segunda parte de ese versículo: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí de nuevo el profeta se refiere a la expiación, o sea, a esa palabra que les decía que subrayáramos: herido, que significa la obra de Cristo. Heridas. El Señor ha puesto nuestro pecado sobre el siervo. Y miren lo que dice el versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Un cordero es una oveja pequeña, ¿cierto? E indefensa. Por lo tanto, un animal adecuado para un sacrificio. ¿Se dan cuenta? Imagínense que uno vaya a sacrificar un gato, uno resulta totalmente aruñado. Pero un cordero. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento se refiere a Cristo
como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese que ante el juicio frente a los sumos sacerdotes, Jesús permaneció callado cuando le dieron la oportunidad de defenderse. Eso lo encontramos en Mateo 26, 62 y 63. Y fíjese esto, algo maravilloso. Cristo no tenía necesidad de protestar ni de defenderse, pues Él sabía que había venido a hacer la voluntad del Padre y que eso daría gloria al Padre. Y esa era entonces la voluntad del Padre, era que Él recibiera todas las heridas, pues ellas traerían a los hombres la paz, la eternidad y el camino de regreso a Dios y a la misma gloria de Dios. Amén. No tenía necesidad de defenderse, porque Él sabía lo que venía. Ahora, Él clamó por Él mismo: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Nadie hoy, o yo por lo menos no intento decirle que sea un masoquista y que aunque esté sufriendo y doliendo diga: no, no tengo nada, yo soy, no. El mismo Jesús dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Es duro saber que voy a sufrir, y a nadie de nosotros, a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, ¿cierto que no? A ninguno. Pero las cosas que hayamos vivido o las cosas que estamos viviendo, hoy podemos determinar si vivir con ellas para vivir amargados toda una vida, o de entregárselas a Cristo para la gloria de Dios. Amén. Entonces la voluntad del Padre era que Él recibiera todas estas heridas para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Versículo 8: por el cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue. Otra vez esa palabra que se repite. ¿Por qué el profeta habla tanto de estas heridas? Porque el profeta sabía que estas heridas traerían a Dios gloria. Y si usted hoy entrega sus heridas, sus dolores a Cristo, cuente con que también eso es el pasaporte para llegar a la gloria y presencia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, una vez más, las heridas son para la gloria de Dios. Versículo 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. No voy a entrar a hablar mucho de este versículo, porque me toca comenzar a recordar personajes como José de Arimatea y todo lo que pasó, que era un hombre rico y que le dio una tumba, pero vamos a saltarnos por cuestiones de tiempo. Tengo allá atrás dos hermanos que me quieren mucho, y cada 5 minutos me dice: apúrenle, ya lleva 20, 30. Dice el versículo 10: ¿con todo eso? ¿Con todo qué? ¿Qué significa eso? Con todas esas heridas, con todas esas heridas y dolores, dice el versículo: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Heridas, una vez más, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esa palabra expiación significa pago de una culpa por otros. ¿Han escuchado la frase expiar sus pecados? Ok. Amados hermanos, la voluntad, dice la escritura en la parte última de ese versículo, lo voy a leer todo mejor. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Piensen en esto. ¿Cómo es que la injusticia de la que hemos leído que Cristo sufrió haga prosperar la voluntad de Dios? La respuesta tiene que ver con expiación, o sea, pago por una culpa. ¿Sabe? La ganancia de Cristo somos usted y yo. Y eso parece un mensaje así como muy alentador, pero es que debe alentarnos.
Es que debe darnos gozo, debe animarnos el saber que Cristo murió por usted y por mí, y que sufrió esas heridas para llevarnos a la gloria del Padre. Debe alentarnos. No solamente tenemos que tener palabras para desgarrar nuestro corazón. Hoy Dios te invita a que abras tu corazón, entregues tus cargas para que tengas esperanza en una vida nueva, triunfante y gozosa con aquel que será tu propio pastor en los cielos y enjugará cada lágrima de tus ojos. Él mismo nos pastoreará, dice la Escritura. Amén. El siervo, aunque sea inocente, entonces ha cargado con el sufrimiento de los culpables para que queden absueltos del pecado. Diga gracias, Señor. Gloria a Dios. Heridas para su gloria. Dice el versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quiénes? Voy a repetir esto. ¿Quiénes somos el fruto de la aflicción de su alma? Diga ustedes y yo. Todos nosotros somos el fruto de la aflicción. Le costó dolor, tristeza. Le costó toda la humillación sufrida en la cruz. Pero al final, todas esas heridas que sufrió son para la gloria de Dios. Amén. Cuando tú y yo entreguemos nuestras heridas, cualquiera que esas sean, esto hará que uno más venga para ser linaje de aquel que te amó primero. Amén. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Lo que el siervo ha logrado, escuche bien esto, lo que el siervo ha logrado es transformar a muchos, entre esos nosotros, de un estado de injusticia en el que vivíamos a un estado de justicia. Lo ha logrado llevando sus iniquidades. Y una vez más podemos asociar el versículo 5 que nos habla de las heridas para su gloria. Versículo 12, ya casi termino. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida. Ahí está otra vez la acción. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Este es el precio que el siervo pagó para llevar a cabo la voluntad de Dios. No seamos del grupo de los que desprecian, de los que miran con menosprecio, de los incrédulos, de aquellos que les importa poco porque la vida hay que vivirla. ¿Cuántos son de los de la rumba? ¿No? Gracias, Señor. Hermanos, que por el contrario podamos decir que sus heridas me sanaron y por ellas doy gloria a Dios. Habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Wow! Esto es lo que logró el siervo al entregarse a la muerte y al permitir que fuera contado con los transgresores. En el proceso él salvó a muchos. Y permítame terminar con ustedes diciéndoles algo que a mí me estremece. Algo que cuando pienso en lo que Cristo hizo, realmente toca mi corazón. Y es que Él, recibiendo esas heridas, ese dolor tan profundo, después de esa obra tan dolorosa, Él mira a aquellos que lo habían despreciado, que lo habían humillado y maltratado y traspasado, y dice algo que realmente, le repito, a mí me quebranta. Y Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, pues ellos desprecian tu gloria, Dios. No entienden que todas mis heridas tienen un motivo, y es llevarlos contigo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque ellos no entienden, Padre, que al entregar sus pecados, ellos también te podrán glorificar.
y así tendrán parte contigo. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, pues desprecian la paz que solamente tú puedes dar. Perdónalos, Padre, porque no se dan cuenta que al no entregar sus heridas, al no arrepentirse de sus pecados, al no dejar los odios, al no dejar el estilo de vida mundano, se niegan a sí mismos el derecho de conocerte a ti, Señor. Hoy, hermano amado, en el nombre de Jesús, yo quiero decirle que aunque esas cosas que hay en su corazón le han hecho daño y tal vez llevan mucho tiempo ahí guardadas, Dios ha provisto un medio para que tú seas sanado. No solamente emocionalmente, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y tengas libertad de levantar tus manos y encontrarte con tu Creador. Que tengas hoy conciencia del verdadero motivo por el cual fueron las heridas de Cristo preservadas hasta el día de hoy para ser vistas por los hombres. En la eternidad Él estará ahí. Oh, pero ya no será el Cordero sufriente. Para todo aquel que hoy cree en Cristo, para todo aquel que no menosprecia la palabra de Dios, hay esperanza nueva. ¿Cuántos de nosotros necesitamos decirle: Señor, perdóname por haber mirado el Evangelio como cosa pequeña? Perdóname por el menosprecio, Señor, a tu obra santa y maravillosa. Oh Espíritu Santo, yo te pido que rompas toda dureza de los corazones, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús por cada una de las personas aquí presentes, Señor. Yo te pido que dejen de un lado, Señor, todo orgullo,